Entonces, este es algo bien interesante, ¿no? Cuando ya te casas, ya ahora ya ves las cosas, ¿no? Al casarse, estamos en una nueva dimensión. ¿Y cuál es la dimensión? La dimensión del amor. En el enamoramiento estamos en la dimensión de la ilusión. Lo ves hermoso, lo ves que predicas, bonito, lo ves que es rubio, ojos verdes, qué hermoso. Dice. Pero ya cuando te casas, Dios te la gloria. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que amar. Ayer estaba enamorado, ¿verdad? Que era la primera fase. Pero ahora viene la parte genuina del amor. No solo del enamoramiento, de la ilusión. Cuando yo me estaba enamorado, no era totalmente amor. Las canciones, lo que vemos en el medio, ¿no? Todo habla aparentemente del amor, pero eso se llama romanticismo. Es por eso que los matrimonios fracasan, porque piensan que van a vivir solo del romanticismo, pero no se puede vivir del romanticismo. Porque el vivir en la dimensión del amor es otra cosa. Vivir en la dimensión del amor es otra cosa. Cuando nos enamoramos los hombres, dicen, ay, me enamoró de ese cuerpazo, dice. Lo codicia, ay, yo quiero casarme, ya, dicen. Y luego que se casa ve la realidad. Santo. Él pensó que se había casado con el cuerpazo, pero luego no se dio cuenta que se había casado con el carácter y algunas con el mal carácter, Dios mío. Y algunos hombres quieren salir disparados corriendo, dice, ¿con quién? Y viceversa, ¿no? La mujer dice, ay, pero cuando estaba enamorado me miraba atento, ¿no? Escuchaba todo lo que yo hablaba y cuando me casé ni me quiere escuchar. Llegó a la realidad. Y la pregunta es, ¿ahora qué hago? ¿Por qué peleamos? ¿Sabe por qué peleamos? Porque hay diferencias, porque ahora vivimos cerca. Antes vivíamos lejos, ahora vivimos cerca. Y la cercanía revela las imperfecciones. Antes no mirábamos ninguna imperfección, pero ahora dicen, uy, ¿qué así era? Ahora me toca conocerle a ambos. Entonces, para poder mantener intacto el matrimonio, necesitamos hacer dos cosas muy importantes. Justo estaba yo escuchando a un entendido en cuanto a este tema de matrimonios y él decía, ¿no? Para hacer más agradable el viaje y no deteriorar el matrimonio, porque los matrimonios se deterioran o no. Sí, la gran mayoría. Pero para hacer más agradable el viaje, dice que no podemos perder dos elementos importantes. Es la admiración y el respeto. Ahora que ya estamos cerca, ya vemos la deficiencia. Algunos roncan como un grupo electrógeno. Dios mío. Están queriendo buscar dónde encuentran un silenciador. Y algunos con cambio, ¿no? Dios mío. Entonces, para no perder esa maravilla del matrimonio, necesitamos tener dos cosas, la admiración y el respeto. Cuando dejo de admirar, comienzo a ver solo qué cosa, los defectos. Y para dejar de admirar es muy fácil, ¿sí? Podemos verlo, ¿no? Cuando estamos casados, vamos viendo, ¿no? Wow, una cosa, otra cosa. A veces nosotros cuando nos estamos enamorados, decimos, uy, qué lindo, pero vemos que son desordenados, y N de errores y cosas que tiene. ¿Pero por qué? Porque ya estoy cerca. Y la gente que te conoce dice, uy, qué lindo es tu esposo. Wow, es un ángel, dice santo.
Y por dentro uno dice, la mujer dice, esto es lo que tú dices. Pero si vivieras con él, o vivieras con ella, uy, qué linda es tu esposa, qué alegre. Santo. Y el esposo dice, ay, si supiera cómo es esta mujer. Ay, Dios. Como decíamos al inicio, parece que me han estafado. Dios mío. Es fácil ver los defectos, pero decíamos, hay dos elementos que van a mantener nuestro matrimonio en una manera diferente y en avance: la admiración y el respeto. Porque defecto vamos a tener, ¿sí o no? En ambos lados. O sea, yo tengo que entender eso. Entonces la gente se frustra porque dice, bueno, pero yo pensé que no era así, pero es que ya lo ve cerca. De lejos, pues uno lo ve en maravilla. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora en este caso? Nosotros tenemos que ver, ¿no?, de que la persona lo ves bien arreglada, bien bañadita, wow, qué lindo, ¿no? Ella bien maquillada, wow, qué resplandeciente, ¿no? Santo Dios, ¿no? Pero luego ya uno va conociendo la realidad de la persona, ¿no? Y realmente, si no se tiene principios, en ese lado fracasa el matrimonio. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Muy aparte de las dos condiciones que hemos hablado en cuanto a la admiración y el respeto, para poder pasar todos estos momentos difíciles, para poder atravesar estas divergencias que pasa, el primer reto que tenemos que enfrentar es saber, ¿no?, que la decepción va a venir. Pero ¿qué debo de hacer cuando primero venga la decepción? Porque uno se va a sentir contrario, dice, pero yo no pensé que mi esposa era así o mi esposo era así. ¿Cómo lidio con el desánimo? Entonces, eso es lo más importante en primer plano. Lo segundo, ¿qué cosa voy a hacer? Porque estamos hablando en cuanto al tema del perdón. Lo segundo es las heridas. Entonces, cuando hay decepción, entonces cuando hay este ámbito de el desánimo, entonces comienza a generar las heridas. Entonces, la herida, por X razones, por alguna palabra mal dicha o un impasse que sucedió, entonces, ¿qué va a generar? La decepción para llevarme al resentimiento. Entonces uno comienza, ¿no? Pero ¿por qué me grita? ¿Por qué me levanta la voz? ¿Por qué no me toma en cuenta? ¿Por qué no me respeta como debería? ¿Por qué es independiente? Y entonces ve el hombre, ¿no?, porque la mujer es más sensible, está llorando ahí y dice, ¿pero qué pasó? Entonces, algo ha pasado. Entonces muchas veces en mi esposa no ha habido muchos reclamos, pero por causa mía, ¿no? Entonces, esa decepción, ¿qué engendra? Heridas. Y cuando, vuelvo a decir, la decepción engendra heridas en el alma. Y esas heridas, ¿qué llevan? Al resentimiento. Y luego, cuando viene el resentimiento, viene el dolor interno que se acumula. ¿Y qué resulta? ¿Cómo solucionar eso? Gracias a Dios que estamos en el Señor. Nuevamente, la decepción me lleva a heridas en el alma. Y esa herida en el alma me lleva al resentimiento. Y el resentimiento me lleva a generar un dolor acumulado. Y eso realmente, hermano, eso es algo bien serio. Y mire, si usted y si yo no ponemos en cuenta eso, hermano, vamos a tener problemas complicadísimos. Ahora,
¿Qué resulta? ¿Cómo es que yo saneo todo esto? ¿Cómo yo evito de que todo esto me dañe al esposo, a la esposa? ¿Cómo poder sanar toda decepción, toda herida, todo resentimiento, todo ese dolor acumulado? El Señor tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia dice que no nos vamos a airar. Dice airar, o sea, ¿nos vamos a airar? Sí, todos nos vamos a airar en algún momento. Pero dice, mira, el hecho que vas a enojarte, no quiere decir que te debe llevar a pecar. Pero dice, no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Por qué? Porque si no doy lugar ¿a qué? ¿A quién doy lugar? Al diablo. Entonces, ¿cuál es la solución para descargarnos de todo este flagelo de mal que muchos, que la gran mayoría del pueblo de Dios y de gente que no conoce a Dios carga con la decepción que genera una herida en el alma, el resentimiento y luego viene el dolor acumulado que es de una manera terrible? ¿Cómo es que se soluciona? Cuando entiendo que el airarse tiene un tiempo por arreglar. Diga, el airarse tiene un tiempo por arreglar. ¿Cuánto tiempo uno debe de retener un enojo? Diga, un día. Ahí dice, no dejes que el sol se ponga. O sea, lo máximo que puedes tener es un día. ¿Me entienden? Porque siempre va a haber palabras maldichas, ¿sí o no? Entonces, y eso genera un fastidio, pero si no se soluciona, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que retener el enojo? En un día. Al llegar la tarde, hay que pedirse perdón. Si retengo el enojo, más de la cuenta, ¿más de cuánto tiempo? Más de un día se convierte en resentimiento. Y el resentimiento retenido me conlleva a la amargura. O sea que el que llega a la amargura, wow, ya está ya en problemas extremadamente serios. Hermano, mire, y es algo muy, muy peligroso. Hace unos días, no amor, estábamos nosotros conversando de un hombre de Dios, ¿no? Que vino acá a Perú, de República Dominicana, que ministraba liberación de una manera increíble. Y yo ya dejé de escucharlo, ¿no? ¿Qué será? Y se me ocurre entrar a buscar, no lo voy a decir el nombre, por respeto, y sale que tal predicador se ha divorciado de su esposa y que ha dejado el ministerio. ¿Por qué? Por problemas matrimoniales. Es una realidad que se ve. Por eso que tanto tú y tanto yo no nos podemos confiar y tomar que esto es algo tan liviano, algo tan secundario, algo que no tiene valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito entender que yo no puedo dejar que la amargura envenene mi vida. Pero ¿cómo empieza? Cuando yo comienzo ¿a qué? A cargar mi enojo de falta de perdón. Entonces yo retengo el enojo y el enojo se convierte en resentimiento. Y el resentimiento se convierte ¿en qué? Amargura. Y mira, y yo estaba meditando acá, y ayer, ¿no? Estábamos nosotros con mi esposa, veníamos en el carro, y en eso yo estaba
había estado un momento con mi esposa y una palabra que mi esposa me dijo, un poquito que a mí me descuadró y me molesté. Y cuando yo estaba decía que no se ponga el enojo sobre el... Entonces, y en eso el Espíritu Santo me tienes que pedir perdón. Entonces yo le dije, amor, perdóname, me molesté por lo que me dijiste. Y el Espíritu Santo me tienes que sanear. ¿Por qué? Porque el enojo se convierte en ¿qué? Ahí le hemos dado el manual. ¿Lo tiene? El hermano Carlito, por favor, está repartiendo ahí, ¿no? Estamos ahí en el lado B de la página en introducción. El enojo se convierte en resentimiento. El resentimiento no arreglado se convierte en amargura. Es importante que tú sepas cómo trabaja esto, porque si no el diablo nos va a destruir. Nuevamente, el enojo que te causó se convierte en resentimiento. No pasa nada, no, el resentimiento está ahí. Y si tú no saneas eso, se va a convertir en amargura. Y la amargura corrompe todo. Diga en voz alta, la amargura corrompe todo. Lastima todo, hiere todo. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué dice Hebreos 12:15? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. ¿Sí? ¿Está usted? Nuevamente, Hebreos 12:15. ¿Esa es la Reina Valera o no sé, de repente copió otra traducción? Sí, ¿no? Cuídense unos a otros. No es Reina Valera, ¿no? A ver, presta, ya, vamos a poner la Reina Valera. Creo que esa es la nueva traducción viviente. Ya. Voy a poner la Reina Valera a Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, dice, mire bien. Entonces, ¿cuántos están mirando bien? ¿Alguien está mirando bien? No hay nadie aquí. ¿Acá está mirando bien? Amén. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? La salvación. ¿Cuál es la gracia de Dios? Mira, dice, tan serio es esto. Mira, dice, bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la amargura hasta te puede hacer perder la salvación. Porque Jesús dijo que si tú no perdonas, Dios no te... Pero si tú perdonas, Dios te perdona. Entonces, hay mucha gente dentro de la iglesia está cargando con amarguras. Entonces, por ende, ya está descalificado de la salvación. Y la gente está normal, igual me da. No, hermano. Por eso que nosotros tenemos que cuidar eso. Por eso dice Dios, mira bien. No sea que dejes de alcanzar esa gracia, la salvación de Dios. ¿Cómo? Brotando raíz de amargura. Pero ¿cómo empieza la raíz de amargura? Ahí está en la separata. Con el enojo. Luego del enojo, resentimiento. Luego del resentimiento, se convierte en amor. O sea, usted tiene que saber cómo empieza. Porque muchas veces el conflicto matrimonial se agudiza. ¿Por qué? Porque son cosas no resueltas. El enojo no resuelto. Lo tienes ahí. No pasa nada. Y luego de ahí se vuelve en resentimiento, o sea, ya más hondo. Y luego ya se cala en ¿qué? En amargura. Y esa amargura es lo que contamina todo, corrompe todo, destruye todo. Es por eso que los matrimonios se destruyen, porque no cuidan esto. Y aún no solo eso, sino hasta la misma salvación se puede, aleluya, allí perder, porque está, no lo perdono. Entonces, hermano, ha habido gente que no quiere perdonar.
Entonces, y dice que no solamente eso, sino que contamina a otros. O sea que un corazón lleno de amargura contamina a otro, contamina a otro. O sea, no puede estar tranquilo, sino contamina a otro. Tenemos ejemplos. Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque primero dejó, ¿qué cosa? Que el enojo se entrara, porque Dios no le agradó el tipo de ofrenda que dio. Se resintió y luego, ¿qué le vino? Y con la amargura puedes matar, hermano. Mire, yo he escuchado gente que está llena de amargura y dice, he querido que alguien se me cruce y no sé, que lo puedo. Y más los que manejan, sale molesto con la esposa, ay, me voy a desfogar con que se pase alguien. ¿Verdad? Ah, ya, pues solamente los choferes. No, también todos, hermano. Santo, sale molesto, que se cruce, ya, sale la furia china. ¿Ve? Esaú quiso matar a Jacob. Eso explicó mi esposa en una forma muy especial que estuvo muy interesante. ¿Cómo la amargura, hermano? Nuevamente, ¿cómo llega la amargura a mi corazón? El enojo no solucionado, ¿qué más? Resentimiento, y luego, ¿cuánto tiempo tengo que yo solucionar cuando me irrito, cuando yo me enojo? Un día. Si pasa un día, ya estás frito pescadito. ¿Perdón? Ya es resentimiento. Y si pasa más, ya es amargura, ya el diablo te tiene. Y algunos lo tienen 1 año, 2 años. Wow, santo. Dios mío. Ya está guardado. No, hermano, está guardado para... Entonces, Dios nos quiere limpiar, amén. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento de aflicción, de disgusto, de desagrado, de dolor, de recelo, que rehúsa perdonar las ofensas. Y está así, intocable, ¿no? No puedo perdonar. Y quiere, todo le apesta. Santo, Dios mío. Está lleno de amargura. Pero hay solución. ¿Qué produce la amargura? Desequilibrio emocional, dolor, frustración, soledad, relaciones rotas. O sea que el que está en amargura, hermano, mire, el que vive en amargura, su destino es destruir su matrimonio. No tiene otro destino. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca la amargura. Insensibilidad, se vuelve, no pasa nada, no siento nada, no quiero nada, no. Entonces, inmadurez, rechazo, y lo más terrible, te roba la paz. No puedes estar en paz. Hasta con tu almohada te peleas, hasta con tu colchón, con tu sombra te agarras. Dios de la... Hasta con el perro, una patada al pobre perro. Dios, hermano, pobre perro, está intercediendo. Sana tu amargura, hermano. Lo único que sana la amargura es el perdón. Dijo Jesús, a ver si mi esposa me ayuda, por favor. Mateo 6:14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que el que tiene amargura, ojo, mira, dice, si perdona las ofensas de su hermano, lo perdona Dios. Pero si no perdona, ¿qué pasa? Las ofensas, si alguien dice, no quiero, me resisto a perdonar, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces yo tengo que tener, por eso, la cultura del perdón. ¿Por qué no perdono? Por 3 razones. Uno es el orgullo. No, que Él me venga a pedir perdón. Cuando Dios te toca, hermano, aunque el otro te ofendió, pide perdón. Y algunos cuando tú das perdón, yo me acuerdo que una vez una persona que me tenía ojería, voy a pedirle perdón. ¿Por qué? Perdona. Pero tú cumple con pedir perdón. Algunos esposos me dicen,
pastor, le pido perdón, mi esposa no me hace caso. Ya déjale, Dios va a arreglar con ella, o viceversa. Pero ¿por qué no se quiere pedir perdón? Por orgullo. Lo segundo, ¿por qué? Porque está queriendo que le pidan perdón a él o a ella, ¿no, hermano? Cuando Dios te toca, pide perdón aunque te hayan ofendido. ¿Cuánto me entienden? Porque lo importante es que estemos libres del libres de la amargura, ¿sí o no? Eso es lo importante. Y luego dice, no lo mereces. No, dice, no es justo. No, yo quiero hacer justicia. ¿Y cómo hago justicia? Reteniendo el odio en mi corazón y utilizándolo como un instrumento de castigo contra la otra persona. Pero la única víctima de este odio soy yo mismo. ¿Me entiende? A veces uno está amargado y el que hizo el agravio está vivito y coleando, está feliz, y el otro, uno se está disecando y piensa que, no, hermano. Hermano, el único perjudicado de mantener la amargura soy yo mismo. Entonces, ¿qué voy a buscar? La sanidad en esto. Ahora, ojo, el perdón no es un sentimiento, por si acaso. Es una decisión. Diga, el perdón no es un sentimiento. Es una decisión. Cuando tú vas a pedir perdón, no quiero decirte que está, ¡wow! ¡Qué tremendo! Estoy tan ungido, tan lleno de Dios. Perdón. No, hermano. Tú quieres mandarlo a volar a la persona. Pero tú tienes que tomar la decisión. No. Quiero sanarme, pido y se acabó. Estaba escuchando ahí a Sixto Porras, estaba él contando. Dice que cuando tuvo que pedir perdón a su hermano mayor, que le tenía un enojo él dice que no quería hacerlo, pero él sabía que la única sanidad para él era el perdón. Fue y le dijo, él, a pesar que su hermano mayor es que lo había ofendido, y le pidió perdón. Sixto le pidió perdón, pero por dentro quería. Luego ya que sucedió eso, su hermano se quebró todo, pero luego que pasó, nuevamente le vino el sentimiento de rechazo. O sea, eso es lo que tú tienes que entender, que te va a venir. Yo he decidido perdonarlo, no importa lo que sienta, no importa que se me caiga lo que se me caiga adentro, yo he decidido perdonarlo. Y el perdón es una decisión. Es como Dios decidió amarnos, ¿o no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No fue un sentimiento, fue una decisión. Y esa decisión nos llevó a la salvación. El perdón también es una decisión. Entonces él dice, ¿no? Les cuento ese testimonio que a pesar que él había perdonado, le venía nuevamente el sentimiento de venganza, de odio. Pero yo he decidido, hasta que llegó un momento que Dios vertió en él el amor hacia su hermano. Pero no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Entonces usted tiene que entender, y algunos piensan que es como una varita más, ahora siento mucho amor. Y así también por el cónyuge, como a veces hay diferencia, entonces tú dices, quieren mandarlo a volar, ¿no? No, pero tú tomaste la decisión, no, voy a perdonar, voy a echar fuera todo ese fastidio. Y caminamos juntos, sanamos, solucionamos nuestros problemas con la ayuda del Señor. Y eso es lo que yo hoy quería compartir en la parte introductoria. Amén. Ya le dejo en esta parte con mi esposa. Amén. Continuamos, hermanos, ahí tiene el manual, ¿verdad? Tiene la separata, vamos a definir lo que es el perdón. Estamos empezando con el tema del perdón porque el Señor nos ha dicho que reforcemos las estacas. Amén. Y necesitamos ser ensanchados, ¿no? ¿Cuántos creemos que vamos a multiplicarnos? Amén. Necesitamos matrimonios que estén fuertes y firmes, porque usted, hermano, que es parte de esta casa, juntamente con nosotros,
necesitamos llevar sanidad a muchos matrimonios. ¿Ah? ¿Amén? Amén. Hermano Carlos, hermana Silvia, hermano Roy, hermana Ivonne, hermano Hugo, hermana María, necesitan llevar sanidad a otros matrimonios. Pero necesitamos estar nosotros bien afirmados en la verdad de la palabra. Y una de las cosas bien principales en la relación matrimonial es la cultura del perdón. Que el perdón sea un estilo de vida. Diga, el perdón tiene que ser un estilo de vida en mí. Aunque la Escritura dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Pero cuanto más rápido yo perdono, más me estoy asemejando a Cristo. Cuanto más rápido pido perdón, yo más soy como Cristo. Amén. Y vamos a definir lo que es en sí el perdón, según el tema que estamos desarrollando. Proviene de la palabra de latín per, como un prefijo que denota la idea de por completo, o la idea de acción completa, y la palabra donare, que significa dar o regalar. Tomamos entonces la definición completa de perdón es dar por completo, y en nuestra lengua se define como remitir la deuda, liberar de una obligación. ¿Qué es perdonar? Diga, remitir la deuda. Liberar de una obligación. Eso es perdonar. Cuando yo digo que perdono, estoy haciendo eso. Estoy remitiendo una deuda, estoy liberando de una obligación. En otras palabras, el perdón es la renuncia por completo a mi derecho de cobrar venganza por algo que me hicieron. ¿Cuántos quieren perdonar? Cuando digo que yo estoy dispuesto a perdonar, o que yo en mi matrimonio, hablando del matrimonio, ¿no? El matrimonio deben de ser dos buenos perdonadores. Dos buenos perdonadores. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? Estoy diciendo, renuncio a mi derecho de venganza cuando él hace algo contra mí. Cuando él hace algo contra mí. Y viceversa. Renuncio a mi derecho de venganza. Porque lo opuesto pues al perdón inmediatamente es que yo quiero vengarme, ¿no? Y el Señor, como dice, mía es, yo pagaré. Hermano, por favor, la Biblia, que dice la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos a perdonar la avalancha de pequeños errores en la comunicación, gestos incorrectos, palabras mal usadas, actitudes equivocadas que ocurren en la convivencia, jamás estaremos preparados para los grandes retos de perdón que todo matrimonio encuentra, o que todo matrimonio tiene que atravesar. A ver, mire a su esposo, mire a su esposa, le pregunta, ¿hay gestos mal hechos entre parejas? ¿Hay palabras mal dichas que ofenden entre ambos? ¿Hay? Diga, ¿hay? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Si no estoy dispuesto a perdonar esas cosas cuando mi esposo me mira mal o dice algo que me hirió, si yo no estoy dispuesto a perdonar esas cosas, estamos hablando de detalles, pero que se dan continuamente, cotidianamente. En un día, ¿cuántas veces me habrá ofendido mi esposo o yo le habré ofendido a él con alguna palabra, con algún gesto, ¿no? Con alguna acción? En un solo día. Por eso el tema nos dice, ¿no? Si no estamos dispuestos a perdonar la avalancha de pequeños errores, porque son pequeños, pero son muchos. Son pequeños, pero son muchos. Si yo no estoy dispuesto a perdonar eso, no estaré preparado para perdonar los desafíos que más adelante van a venir de mayores cosas que pueden acontecer, ¿no? Amén. Amén. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Sigamos. Vamos a leer la historia que nos da el Señor Jesús aquí. Pastor, ¿nos ayudas? En Mateo 18,
capítulo 23. Vamos a leer esta parábola que el Señor Jesús nos enseña acerca del perdón. Muy interesante. Aquí está, pastor, Mateo 18, 23 al 35. Ahí está, usted lo tiene ahí. Puede seguir la lectura. Por lo cual, Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste, verdad? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Qué buena historia que el Señor Jesús nos da aquí. Y vamos a ver la comparación que hace el Señor. Para entender el tipo de perdón de lo que Jesús está hablando. Debemos saber que un talento en el Nuevo Testamento equivalía a 6,000 dracmas o 21,6 kilogramos de plata. ¿Sí? ¿Me está siguiendo ahí? Sí. Un solo talento en la actualidad valdría aproximadamente $20,520. Un solo talento. ¿Cuánto debía el siervo? ¿Cuánto debía el siervo? 10,000 talentos. Jesús estaba hablando de un hombre que debía 10,000 talentos. Eso nos puede llevar a la cifra de $200 millones actualmente, ¿no? En la moneda actual. Aquí en la enseñanza que tenemos nos habla de la cifra por el talento en plata, pero he leído en otros informes que dice que el talento es en oro. En oro. O sea que el monto se eleva todavía muchísimo más, ¿no? Lo que Jesús deseaba era dejar en claro cómo opera el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la dimensión del amor totalmente incondicional que Él pone en nosotros? El siervo perdonado no puede hacer lo que hicieron con él, y por 100 denarios, que equivaldría a $26, 100 denarios que le debían al siervo equivalía a $26. Por $26 ese siervo que fue perdonado metió a la cárcel a su consiervo. Lo metió a la cárcel por $26. Y a él le habían perdonado 10,000 talentos, que equivale, vamos a aproximarlo a $200 millones. $200 millones.
O sea, esto es para enseñarnos la dimensión del perdón, que la fuente principal es de Dios, ¿no? O sea, el perdón viene de Dios. Él es el que nos va a enseñar a perdonar. La injusticia cometida trajo sus consecuencias. El gran deudor fue entregado a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Jesús dice finalmente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el texto, en la parábola dice, pues, ¿no? Que cuando el Señor, enterado de lo que había hecho el siervo, se enojó mucho y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Se supone que le había perdonado, ¿no? Estaba perdonado, pero al no hacer de misericordia y perdonar al consiervo, el Señor se enojó. Y ahí el Señor Jesús da esa declaración, la cual debe llevarnos a nosotros a una profunda reflexión y también a un profundo temor cuando nosotros nos resistimos a perdonar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aló, hola, amén. Amén. El Señor Jesús nos está hablando acerca del perdón. Entonces, Jesús fue bien claro, habló sin ambigüedades. Fue un revolucionario el Señor Jesucristo. Fue alguien que se adelantó a la época, ya que el perdón en el sistema judío operaba de una forma diferente a la que Jesús estaba enseñando. El pensamiento judío era que se otorga el perdón solo si hay arrepentimiento. Aquí el Señor nos está enseñando a simplemente dar el perdón. Dar el perdón. Uno de los primeros versículos dice que cuando el rey hizo las cuentas y le dijo al siervo que le debía los 10,000 talentos, dice que este siervo que no podía pagar, el Señor ordena venderlo a él. Y no solo venderlo a él, vender a su esposa y vender a sus hijos y vender todo lo que poseía para que pudiese pagar la deuda. O sea, ahí nomás nos está abriendo los ojos de darnos cuenta la medida y la dimensión de la deuda que tenía el siervo. Pero por supuesto, esto tiene un significado más allá de un número, ¿no? O una cantidad de talentos. Eso no era lo que quería decir el Señor, qué cantidad de talentos. Lo que quería decir el Señor, cuál era la dimensión a la que Dios había estado dispuesto a perdonarnos a nosotros, toda nuestra maldad. Cuán grande es la deuda que nosotros tenemos para con Dios. O sea, la deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable. Diga, es impagable. O sea, yo no lo puedo pagar. Eso era lo que Jesús estaba enseñando. O sea, la deuda que nosotros tenemos hacia Dios no la podemos pagar. Y por eso es que aquí nos revela la misericordia del Rey, que es la misericordia de Dios, que Él determina perdonar la deuda. Pero lo interesante o lo importante es que nosotros entendamos y seamos conscientes de la deuda que se nos ha sido perdonada por el Señor. Amén. ¿Cuántos están perdonados por el Señor? Está agradecido por el perdón del Señor. Entonces ahora, ¿cuánto es lo que es nuestra deuda para con el Señor? Eso es algo que realmente nosotros deberíamos meditar. ¿Cuánto es mi deuda con Dios? Porque hay otra parábola que habla sobre eso. Y es interesante, de ahí lo vamos a ver. El amor de Dios nos tiene que llevar a niveles sobrenaturales de amor conyugal, para que el matrimonio sea una experiencia de gozo y no de sufrimiento por no saber perdonar. Cuando no se sabe perdonar, ¿hay gozo o hay sufrimiento? ¿Hay alegría o hay tristeza? ¿Hay baile o hay contienda? Cuando no se sabe
perdonar. Dígale a su esposo, cuando no me perdonas, pierdes el tiempo. Pierdes tiempo. Estás dejando que pase las horas en una amargura, en un enojo, en un dolor, en una tristeza, en una cólera, en vez de disfrutar el momento con gozo, con alegría. Amén. Hermano, el propósito que el Señor quiere para este tiempo, esta temporada, porque vamos a tener muchos tiempos de enseñanza, pero el asunto realmente es que la palabra de Dios se encarne en nosotros, que se le vea a cada matrimonio realmente feliz, feliz, feliz. Amén. Amén, hermanos. Mírele a su esposo, para que seamos felices, felices, felices de verdad. Y eso, un fundamento, es el perdón. Fundamento es el perdón. Sigamos. El deudor que no perdona. Hoy en día muchos matrimonios fracasan por la pobre capacidad de cada cónyuge de remitir las ofensas que gratuitamente se recibe a diario. Todos estamos ofendidos y nadie repara en que hay un ser supremo que día a día nos perdona todos nuestros excesos. El perdón no es un momento especial de nuestra vida de casados. El perdón, nuevamente, es un estilo de vida. Declárelo. El perdón es un estilo de vida. Declare para sí mismo, el perdón tiene que ser mi estilo de vida. Yo tengo que adoptar como estilo de vida perdonar, perdonar, perdonar. ¿Amén? ¿Qué más? Es una decisión que debemos tomar a diario ante cualquier potencial ofensa que encontremos, sea pequeña o sea grande. Por supuesto que si nos vamos ejercitando en perdonar cosas pequeñas, vamos a ir creciendo. Y aunque la medida vaya subiendo, yo voy a seguir creciendo. Y mi perdón también va a ser ensanchado. Amén. Aleluya. Que usted, amada hermana, amada hermano, sí lo tiene para ser sano, para estar sanos. ¿Cuál es nuestro remedio? El perdón. Dígale a su esposa o a su esposo, siempre tienes que perdonarme. Y tú también tienes que perdonarme. Porque es el remedio, no hay otro. Es el único remedio. Sigamos. Vamos a ver entonces lo que nos dice aquí más el tema. Seguimos ahí en ¿qué es? Aquí, ya en la página 5, ¿no? Sí, en la página 5. Muchas personas se engañan a sí mismas pensando que el perdón es un sentimiento que tiene que hacer aflorar, y es allí donde cometemos el error más grande. Por sí solo ese sentimiento nunca va a llegar. O sea, el perdón nunca va a venir como un sentimiento. Así como el amor, el perdón tiene sus raíces ¿en qué? En una decisión. El amor es una decisión, el perdón también es una decisión. El perdón es un camino que optamos seguir y es una actitud que decidimos tomar, aun cuando las circunstancias en el matrimonio sean las más difíciles y no parezca haber una salida. Es nuestro deber cerrar los ojos, pedir las fuerzas y la sabiduría de Dios y, según sea el caso, pedir perdón o perdonar. Eso es una decisión. Es una decisión que yo tengo que hacer cada día. Diga, cada día tengo que decidir tanto amar como perdonar. Vamos a irnos a la lectura de la que les había dicho, Lucas capítulo 7, versículo 41. Vamos a ir ahí, Lucas capítulo 7, versículo 41. ¿Estamos, pastor? Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 500 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambos y le concedió
canceló la deuda. ¿Quién crees que le amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, a esta mujer que está rodeada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella las lavó con sus lágrimas y los secó con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres estaban sentados a la mesa y se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Terminamos de leer la parábola de Lucas 7:41 al 50. Vamos a analizar la parábola, ¿sí? Lo que nos enseña esto. Hay algo bien puntual aquí. Jesús fue invitado a cenar en la casa del fariseo. Una prostituta se enteró de eso y presurosa fue a ungir a Jesús echándole un costoso perfume en los pies. Simón vio esto y pensó, si fuera profeta no dejaría que una pecadora le muestre tal afecto. Pero Jesús conocía los pensamientos de Simón. Y ahí vemos donde el Señor dice, al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. El amor se mide por los hechos externos que lo expresan. Amados hermanos, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Poco? Mucho. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Poco? Mucho. ¿Cuánto consideras tú que Dios te ha perdonado? Es necesario verdaderamente concientizarnos en ello, porque la enseñanza nos dice, el amor se va a medir por los hechos externos que expresan ese amor que yo tengo hacia Dios. Porque cuando yo considero que Dios me ha perdonado mucho, ¿qué va a suceder? Voy a amar mucho voy a amar. Cuando yo considero que he sido perdonado poco, y cuando yo he sido perdonado poco y poco voy a amar, ¿cómo se expresa eso? ¿Cómo expresamos eso cuando poco amamos? Somos indiferentes, dice el pastor, somos indiferentes. ¿Qué más? Vamos, demos ejemplos. Insensibles, poco interés, claro. Ya, el poco amor se nota, ¿no es cierto? Ahora, en la pareja también, ¿no? Cuando hay poco amor, poca estima, poca valoración, también somos indiferentes, insensibles, desatentos, ¿no? Es paralelo, ¿no? Es paralelo. Entonces, tomando aquí la parábola, por eso es que el Señor Jesucristo habla, ¿no? Para que una persona se arrepienta realmente y nazca de nuevo, tiene que medir la intervención. ¿De quién? Del Espíritu Santo. O sea, es imprescindible la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, convence de
pecado. Simón no estaba convencido de pecado, la prostituta sí estaba convencida de pecado. Simón no estaba convencido de pecado. Esa es la apariencia religiosa, ¿no? Yo no soy tan pecador, poco pecador soy. Cuando alguien se considera poco pecador, Jesús dice, poco ama. ¿Cómo se demuestra? No hay una entrega, no hay un sacrificio, no hay un esfuerzo. Cualquier cosa es un impedimento para estar en la casa de Dios. En algún servicio, en la oración, en la intercesión, en el ayuno, cualquier cosa es un impedimento. Ojo, digo cualquier cosa, no estoy hablando de cosas que sí realmente son considerables, no hablo de eso, sino hablo de cosas que a veces un relajo, no quiero ver televisión, no quiero ir a la iglesia, no, es que tengo una reunión aquí con mis amigos, no, es que quiero jugar esto y lo otro, o sea, cosas que no son importantes. Ahí estoy demostrando poco amor al Señor. Pero eso el Señor nos habla aquí, ¿no? Para expresar el perdón de Dios y el perdón que nosotros tenemos que practicar, nosotros. Pero a mí me impresiona mucho, ¿no? Esta parábola, esta historia del Señor que hace, la experiencia que tiene el Señor, porque Él está en la casa de Simón. Y hay una prostituta que está expresando por lo mucho que ella tiene la convicción de pecado, lo muy profundo que ella se siente una pecadora, y ahora está expresando una gratitud a Dios, al Señor. Y eso a mí en verdad en lo personal me toca, porque para que yo pueda arrepentirme en mi vida personal, para que yo me pueda arrepentir y nacer de nuevo, el Espíritu Santo tuvo que convencerme de pecado. Y yo me sentía así como la prostituta, yo me sentía así como una prostituta pecadora, sucia, indigna de Dios, no mereciendo el perdón de Dios. O sea, todo ese sentimiento estaba dentro de mí, y eso lo hizo el Espíritu Santo. Y le doy gracias al Espíritu Santo por haber hecho eso, porque de lo contrario no sería salva. De lo contrario no sería salva. Porque siempre estaría con mi pensamiento, pero yo soy buena persona. No considero que Dios me tenga que perdonar tanto, porque no soy tan pecadora, no soy drogadicta, no soy fiestera, no he fornicado, no he hecho esto, no he hecho el otro. No soy todo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que intervenir para realmente decirme, eres pecadora, no te vas al cielo, no mereces el cielo. ¿Entienden? Y cuando viene esa convicción de pecado, entiendo la grandeza del amor de Dios y lo mucho que Dios me ha perdonado. Y si yo sé lo mucho que Dios me ha perdonado, entonces le voy a amar más. Pero si yo sigo con mi pensamiento que Dios no me ha perdonado mucho, mi amor va a ser poco. Y Dios no es digno de que le amemos poco. Amén. Sigamos. La cantidad de amor es directamente proporcional a la cantidad de pecados perdonados. La cantidad de pecados perdonados es directamente proporcional a la cantidad de pecados de los que nos arrepentimos. Te arrepientes de algo cuando lo reconoces. Lo reconoces cuando tienes un corazón sensible, lleno de amor. Y eso lo hace Dios. Si puedo arrepentirme mucho de las cosas que hago y que son signos de menosprecio hacia mi cónyuge, mucho podré amar. Preste atención. Si puedo arrepentirme mucho de las cosas que hago que son signos de menosprecio, hace un momento hablamos de las cosas que hacemos, de malas palabras, o cuando digo malas palabras no me refiero a lisuras, sino a palabras que ofenden, ¿no? Palabras fuertes o duras, ¿no? Palabras ásperas, ¿no? A eso me refiero. Si esas cositas, gestos, ¿no? Gestos de menosprecio. Entonces, como muchas veces nosotros hacemos, muchos lo hacemos, ya bueno, eso no es nada, ¿no? Eso es algo insignificante, ya hay que pasarlo por alto, no hay que hacer tanta cosa por eso. Bueno, pues todos nos equivocamos, cometemos errores, pero lo ideal sería que si yo puedo arrepentirme mucho de las cosas que yo hago, que
que son signos de menosprecio hacia mi esposo, hacia mi esposa, mucho podré amar. Podré amar más. O sea, ¿por qué? Porque, como mi esposo decía, ¿no? Yo le dije algo que él se sintió que no le gustó, pero lo pasó. Pero eso estaba ahí. Eso estaba ahí. No salió. Pero en la humanidad nuestra, nosotros decimos, no es nada, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Pero eso está allí. En este caso fue él, pero en otras veces en mí, ¿no? Y de pronto va a suceder otra cosa, porque en nuestra imperfección vamos a seguir errando, vamos a seguir fallando. Otra palabra diferente, otra expresión, o una falta de atención. Y eso que estaba ahí, ahora se suma otra cosita más, ¿no? Y tú sigues diciendo, pero eso no es nada, ya hay que pasarlo. Pero sí es algo. Y cuando yo quiero realmente que mi amor, mi relación matrimonial crezca, como dice la enseñanza, yo tengo que arrepentirme de cada cosa. El perdonador tiene que practicar continuamente no, ¿estamos hablando acá? Fíjese en la enseñanza. El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer lo equivocado que hemos estado, hemos dicho o hemos hecho, reconocerlo, arrepentirnos, cambiar esa actitud, cambiar esa expresión. Ese es el arrepentimiento. Cuando yo sigo esa vía de arrepentimiento, ¿qué va a suceder? Mi amor va a crecer. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? No, el propósito de Dios, el estar en el reino del Señor, el tener a Cristo, no es simplemente, ya bueno, para estar juntos ahí, ¿no? Y pasarla, pues, ¿no? No es esa la razón. Se supone que si mi esposo se parece más a Cristo y yo me parezco más a Cristo, ¿qué va a suceder en nuestra relación? Más amor. Claro, más amor. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros, y digo nosotros, y hablo en forma general de la iglesia del Señor, caemos en un estado de resignación. De resignación. Bueno, ya la vida es así, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya hay que seguir así nomás, pues, ¿no? Pregunto yo, ¿ese es el plan de Dios? No. Por ejemplo, nuestro hermano Hugo con nuestra hermana María, ¿cuántos años de casado tiene? Van a cumplir, uy, ya falta poquito, uy, la boda de oro, va a ser el boom de la ICB. Amén. Y la hermana Silvia y el hermano Carlos están a su lado. ¿Cuánto tiempo tienen? 12. No, 2 añitos. 2 añitos. Uy, Dios mío. No parecen 2. No. ¿Quiénes deben de tener un amor bien afinado? ¿Carlos y Silvia o el hermano Hugo y la hermana María? El hermano Hugo y la hermana María. ¿Por qué? Porque debe de ser que el tiempo de convivencia, el tiempo de madurar, el tiempo de estar con Dios, su relación ha crecido, ha madurado. Ahora la hermana María vibra de mayor amor por el hermano Hugo. El hermano Hugo ahora está más enamorado de la hermana María. Hermano, tiene que llevar la serenata, por favor, hermano. La serenata. Con su sombrero de charro, todo. Estoy diciendo eso, hermano, porque digo, eso debe ser lo ideal. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que cuanto más años tiene la pareja,
¿qué pasa? Más amor. Menos amor hay. Menos amor hay. Cuanto más años. Se supone que Carlos y Silvia deben estar en pura explosión de amor. Eso se supone porque tienen menos tiempo. ¿Por qué? Porque la psicología dice que el enamoramiento en el matrimonio es un promedio de 2 años. De 2 años. O sea, todavía no hay esa, como decir, ese aterrizar todavía claramente a la realidad. Todavía como que debe haber el romance. Todavía el romance debe estar fresco. ¿Por qué? Porque están recién. Porque la realidad es esa, cuanto más tiempo juntos va menguando el romance. Pero vuelvo a repetir, eso no debe de ser así. No debe de ser así. Por eso es que sucede lo mismo con el Señor, ¿no? Cuando recién nos entregamos a Cristo, primer amor, ¿no? Romance con Dios. Pasan los años y por eso es que el Señor reclama y dice, ¿qué dice el Señor? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Ves? Porque hasta el Señor reclama eso. Hasta el Señor reclama el primer amor. Porque en la lógica del reino de Dios no debe ser así. Nuestro amor por Dios aún debe desbordar mucho más. Nuestra pasión por Dios debe crecer. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aviva, ¿qué aviva? El fuego en nuestro corazón, para amar a Dios y permanecer amando a Dios. Pero lo mismo el Espíritu Santo quiere hacer en el matrimonio. En el matrimonio. Porque vuelvo a repetir, si yo soy más como Cristo y mi esposo es más como Cristo, claro, pues hermano, el amor tiene que... Esa es la lógica del reino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dígame, ¿hay perfección ahí? Amén. Claro que sí, y es la misma gloria de Dios. Nosotros avanzamos en la imagen de Cristo, tiene que haber la gloria de Dios. Y por eso es que el perdón para mí debe de ser mucho más fácil, mucho más fácil. O sea, si yo a los 5 años de casada, yo una semana estaba resentida con mi esposo, hoy, ¿cuánto debería ser pues? Un día. No, hermano. Una hora, no más. Hermano Hugo, usted 1 minuto porque ya va para 50. Aleluya. Hermana María, hágale recordar que ha dicho 1 minuto nomás de enojo, nada más. Aleluya. A Dios sea la gloria. Sigamos. El arrepentimiento genuino nos abre camino de reconciliación donde solo hay oscuridad, pero hace falta que miremos con sinceridad nuestras actitudes y sopesarlas sin apasionamientos que se originan por las actitudes de nuestro cónyuge. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Eso hace el perdón. Nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Declare eso, por favor. Nada me asemeja tanto a Dios como estar dispuesto a perdonar. Perdonar no significa en ningún modo que estemos de acuerdo con lo que pasó, ni que lo aprobemos. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que nos lastimó. Perdonar simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo, teniendo en el corazón aceptación por lo que pasó. Entonces, el perdonar, como ya el pastor también ha estado compartiendo, es liberar, es soltar, es lo que el concepto nos ha enseñado aquí, lo que hemos estudiado, que es el perdonar, remitir la deuda, liberar de obligación.
resignación. Eso es perdonar. No indica que si hay alguna situación injusta, si hay algo que tiene que ser tratado, no indica que lo ignoremos. No, eso no está diciendo que es perdonar. Que lo pasemos por alto, que no se diga nada, que no se trate, qué sé yo. Es más, y aún no, para aquellos que van a escuchar el mensaje, si hay situaciones de gravedad donde en la pareja se recurre a la violencia, ¿no? Maltratos físicos y cosas extremas, el perdonar no indica, bueno, yo te tengo que perdonar porque Dios me manda eso y sigo ahí soportando que me sigan golpeando, que me sigan humillando, que me sigan maltratando. No, eso no es el perdón. El perdón es que en mi corazón yo libero. En mi corazón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón o la amargura no hace daño hacia allá, sino hace daño a mí personalmente. Por eso es la razón del perdón, porque el perdón me libera a mí de la amargura, a mí, a ti. Amén. Pero cuando hay situaciones que tratar, eso tiene otro cauce. Siempre voy a decir eso. Siempre voy a decir eso a todos los hermanos, a toda la iglesia y sobre todo hermanas, ¿no? Que Dios no aprueba la violencia, Dios no aprueba el maltrato, Dios no aprueba el abuso. El perdón no es algo que dice tolera esto, tolera el abuso, tolera el maltrato. No, eso no es el perdón. Amén, eso que quede bien claro. Y eso ya tiene un cauce que las autoridades tienen que tratar. Y por último, el perdón mejora nuestra salud. ¿Cuántos quieren estar sanos? Amén. Totalmente, aleluya. Hace poco nomás vimos de un caso que como la enfermedad ha venido por situaciones emocionales. No tanto del perdón, pero todo lo que tenga que ver con mi estado emocional, mi estado anímico, mi estado mental que es afectado por situaciones, va a afectar a nuestro cuerpo. Pero en este caso el perdón también es una de las cosas que va a mejorar nuestra salud. Liberarnos de la amargura que trae consigo la falta de perdón no solo desata las cosas en el terreno espiritual, sino también en el terreno natural. Siempre que tenemos un persistente sentimiento de estrés, tensión o luchamos con sentimientos de enojo a largo plazo, se liberan varias hormonas de nuestro cuerpo. Una de ellas es la adrenalina. La adrenalina, que en niveles significativos en la sangre pueden tener serias consecuencias para el corazón, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y sobre todo cuando el enojo se mantiene por mucho tiempo. ¿Alguien que ha estado enojado le ha dolido la cabeza? Pregunto, ¿alguien que ha estado enojado le ha dolido la cabeza? ¿Alguien que ha estado enojado le ha dolido el estómago? ¿Verdad? Y cuántas cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando el enojo, nos dice aquí, se mantiene por mucho tiempo. Por eso le doy gracias a Dios por mi esposo, porque mi esposo mayormente está riendo y trae también la risa, la alegría a nosotros ahí en la casa, ¿no? Y siempre te diciendo, ríete, deja de estar molestándote, deja de enojo, ríete. Y de tanto eso que está trayendo, cuando uno está haciendo eso que está trayendo, no, lo que estamos hablando, está trayendo salud a nuestro cuerpo. Amén. En las etapas tempranas puede que experimentemos dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas con el sueño, problemas digestivos, úlceras, desde luego depresión. Las investigaciones médicas ya no dudan de la conexión que existe entre las grandes formas de enfermedades y las actitudes que tienen que ver con la falta de perdón. Algunas investigaciones recientes ponen ahora mayor atención en el grado en que estas actitudes contribuyen a esas importantes enfermedades. Nuestra oración diaria debe de ser pedir sabiduría para reconocer el poder del amor de Dios al perdonarnos mucho. Cuando nos damos cuenta de la dimensión del amor de Dios al renovarnos su misericordia cada día, es fácil ser portador del perdón. Amén. Hermanos, el perdonar pronto, el hacer del perdón una cultura de vida, el hacer del perdón un estilo en nuestra vida, en verdad, nos va a beneficiar mucho.
Primeramente, vamos a agradar a Dios, ¿verdad? Primeramente. Segundo, vamos a traer armonía. Y luego, como consecuencia, vamos a traer salud. Salud. Y de verdad, y esto más que todo para las mujeres, ¿no? Más que todo, aunque siempre hay excepciones, ¿no? Pero más que todo para las mujeres, porque las mujeres por su sistema o su diseño, como somos hechas, entonces hay toda una conexión, ¿no?, entre las cosas que acontecen y el estado mental y el estado anímico, y afecta a todo. Es una de las cosas que las mujeres tienen, por ejemplo, están pensando siempre en el problema. Su mente piensa y no deja de pensar. Sigue trabajando la mente. Y todos esos pensamientos negativos, pesimistas, de enojo, pensamientos de cólera, todas esas ideas que hasta el enemigo viene a traer ideas y pensamientos también, ¿no?, en la mente, comienzan a producir malestares en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? ¿Cuántas personas después dicen, no, necesito irme a, ¿cómo se llama?, los que hacen masajes? Necesito irme al masajista porque todo mi cuerpo está tenso. Y muchas de esas cosas, no solamente por el estrés de trabajo, qué sé yo, no, sino por la amargura, el enojo que está allí acumulándose. ¿Qué nos libera? ¿Qué nos sana? ¿Cuál es la medicina?